Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba volvió a registrar un apagón completo. Departamento de Impuestos sabe que el aumento del BBO podría tener un efecto inflatorio en la economía. Niño fue arrastrado por un arroyo en Barranquilla. Fuertes lluvias en la República Dominicana dejan por lo menos 6 fallecidos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una grata y cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un muy buen fin de semana y específicamente que tengan una muy buena semana. Comenzamos nuestra emisión el día de hoy, como siempre, con noticias locales y en esta oportunidad con la conferencia de prensa que dio el director de Web, hablando de los detalles que ocurrieron el pasado sábado en horas de la noche, cuando una vez más Aruba tuvo este apagón. Una vez más, el sábado en horas de la noche, Aruba completo vivió un nuevo apagón. La compañía Web esta mañana tuvo una conferencia de prensa para así poder dar información de lo que ocurrió en este blackout o en este apagón. Incidente de Jaçabra último, Jaçabra noche, un blackout. Se hizo una investigación profunda para así saber cuál es el problema y también mirar qué es lo que ocurrió en la planta para que esto pueda ser arreglado y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar. El director de Web, el señor Alfredo Colman, indicó que a las 9 de la noche ellos ya sabían más o menos cuánto iba a durar la recuperación total del servicio de la corriente. Y eso vino en parte del cambio que ellos están haciendo a un sistema a otro. Eso condujo que perdieran capacidad y terminara en un total apagón para Aruba. Ya a las 10 de la noche empezaron a recibir la indicación de que podían empezar a suministrar de nuevo la corriente por el mar. De esta forma, la compañía estatal pudo suministrar la corriente de nuevo a la comunidad. Según informaron, durante esta situación ellos tuvieron buena comunicación entre los diferentes socios, directores y colegas de El Mar, Radvas Comisaris y también el ministro. Pero ellos lamentan esta interrupción que muy seguramente afectó a muchísimas personas en Aruba, no solamente a la comunidad que se encontraba en sus casas, quizá descansando, pero muy seguramente también a la parte comercial. Sabemos que habían muchos restaurantes que estaban llenos, lugares comerciales, pero también se estaban registrando diferentes eventos alrededor de la isla. Por eso, Web lamenta lo que ocurrió y ellos saben el impacto que esto pudo crear. Asimismo, El Mar estuvo trabajando para poder restablecer la corriente lo más pronto posible. También, según lo que indicó el señor Colman, enfatizó en que la compañía está pasando por una fase de transición. Él explicó que el jueves pasado bajaron al sistema viejo y que eso se usó 60 años y ahora están en uno más moderno y que hace uso de motor. Según el director, ellos se comunicaron sobre la cantidad no solamente de apagones que hemos vivido, sino que también el riesgo que esto puede tener. Indicaron que están trabajando para poder mejorar la situación y que esto no se vuelva a presentar. Cambiando de tema, sabemos que este próximo 1 de enero del 2023 vamos a conocer un aumento en el BBO de un 1% y si se suman las tarifas será un 7%. Pues ante eso, según lo que nos comentó la directora del Departamento de Impuestos, ya se han sentado con el gremio comercial para que de esta forma el aumento de precios no vaya a ser radicado para el cliente y que esto muy posiblemente podría tener un efecto inflatorio para la comunidad. Hay diferentes factores cuando un comerciante pone su precio para un producto en específico. El comerciante tiene que tener también otros factores que se pueden influenciar el precio del producto específico. Son impuestos, pero también son, por ejemplo, gastos de transporte que también están mucho más alto comparado con el año pasado. Así que no necesariamente cuando tenemos un aumento de precio de producto se debe a los ingresos de la tasa del BBO. También tiene su efecto inflatorio, eso es algo que sí debemos saber, que tiene su efecto inflatorio, porque calculamos también que con el aumento de la tasa de 1%,
tenemos una inflación, un efecto en la inflación de 1.4%, si aumentamos el VBO con 1%. Así que hay un efecto inflatorio en los precios, porque es un sistema, el VBO es un sistema acumulativo. Por eso teníamos ya como 2 años hablando con los equipos de fiscalistas también, los equipos profesionales que están muy atentos para los cambios del paquete nacional y las reformas fiscales para implementar una IVA, porque la IVA es un sistema que no es cumulativo. Entonces no tiene mucho el efecto sobre los precios porque ya el comerciante puede deducir la IVA que ya pagaron cuando importaron un producto específico, pueden deducir la IVA del IVA que tienen que pagar a las autoridades fiscales. Eso es un sistema mucho más, ¿cómo se dice?, ágil y mucho más mejor que tenemos ahora, que es el VBO. Los sistemas que tenemos ahora no son sistemas ilegales o no son sistemas que no funcionan, nada más tienen su pros y sus contras, y el sistema de VBO es un sistema acumulativo, así que si vas a aumentar las tasas del VBO, tenemos que tener en cuenta que eso va a contar doble o va a tener un efecto inflatorio mucho más grande que si vamos a introducir el BTV o la IVA. Ayer domingo se dio la despedida de nuestro querido Rubén Scorpio García, allí en compañía de sus familiares, amigos más cercanos, pero también la comunidad quiso despedir y darle el último adiós a este grande del mundo del entretenimiento, de la radio y de la televisión. Asimismo, estuvimos con nuestros colegas de Telearuba en vivo y en directo en la parte de afuera para mostrar también el agradecimiento que tuvo toda la parte del entretenimiento. Hubo mucha música y también las palabras de la ministra Xiomara. El día de ayer domingo, Aruba no solamente despidió a un grande en el mundo del entretenimiento, de la radio, de la televisión, de los eventos, pero también a un gran ser humano. Un hombre que supo llegar al corazón de cada persona con su gran humildad y también una carisma. Siempre con una voz profunda y con una gran sonrisa. Sabemos que Rubén hizo parte de los hogares acá en Aruba. Ayer domingo, Rubén fue despedido no solamente por parte de su familia, conocidos, allegados, pero también de un sinfín de personas que desde temprano hicieron fila para poder darle las condolencias a su familia, pero también poder despedir a su ser querido. En la parte de afuera estuvieron llevándose a cabo diferentes eventos, entre ellos músicos, representantes, personas de los entretenimientos, pero también la ministra Xiomara. Su Excelencia, Ministra de Cultura, Xiomara Maduro, quien estuvo dando palabras de condolencia, pero también la importancia de tener un baluarte para el entretenimiento como lo fue Rubén Scorpio García. Sabemos que en medio del dolor por el cual su familia, amistades, familiares pueden estar viviendo, seguramente fue un momento muy reconfortante en donde su familia recibió el apoyo y el amor de tantas personas que querían a Rubén. Allí los músicos también supieron interpretar muchísimas canciones, dándole así el agradecimiento y que Rubén quede en nuestra memoria. Empezamos nuestra ronda internacional en Barranquilla porque asimismo como ayer Aruba vivió un torrencial aguacero, también allí se registraron fuertes lluvias afectando a la comunidad. Y es que como ustedes pueden ver en las imágenes, un menor fue arrastrado por un arroyo. Gracias a la rápida acción de la comunidad lograron rescatarlo. En medio de la angustia y los gritos de la comunidad que alertaban que un menor de edad había sido arrastrado por un arroyo, varios habitantes de los barrios Simón Bolívar y Costa Hermosa corrían para rescatarlo. Los vecinos hicieron una cadena humana y amarrados a una cuerda, sostenían al niño que permanecía aferrado a una tubería, mientras la corriente del agua amenazaba con sumergirlo en el arroyo subterráneo. Luego de varios minutos de luchar contra la corriente, la comunidad logró sacarlo del arroyo y ponerlo a salvo.
La comunidad señaló que varios niños han sido rescatados de este caudaloso arroyo, por lo que pidieron a las autoridades tomar medidas para evitar nuevas emergencias. Y es que no solamente estas lluvias afectaron Barranquilla, pero también en la costa, en Colombia, en Cartagena, según lo que dijeron las autoridades, fueron 36 horas seguidas de lluvia y esto ocasionó que prácticamente toda la ciudad estuviese totalmente colapsada. En varias ciudades también de territorio colombiano se vivieron estas emergencias. Deslizamientos como estos en el Cerro de la Popa norte de Cartagena tienen en alerta a las autoridades de riesgo. En total, están identificados 9 puntos donde se han presentado movimientos de tierra y ha sido necesaria la evacuación de las familias. Si ustedes observan o escuchan movimientos extraños dentro de su vivienda o el piso está generando algunos desniveles que no existían, puede ser que también ese lugar esté en riesgo. Por ende, nuestra recomendación es realizar una salida voluntaria de su casa. Tenemos nerviosismo. Hay algunas familias que por iniciativa misma se han salido de sus casas para evitar la afectación. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones como estas en el centro histórico y los corregimientos de Bayunca y Punta Canoa. Las vías terminaron convertidas en una laguna, impidiendo el tránsito vehicular. Los arroyos además arrastraron a 2 vehículos. La comunidad ayudó a rescatar a los conductores. Nosotros aquí dentro del puesto de mando unificado, una de las cosas que vamos a tratar es el seguimiento a muchos de estos lugares porque no están cumpliendo con la normatividad al momento de estar solicitando permisos. Las autoridades reportan 20 emergencias y cerca de 30 inundaciones en calles y avenidas de la ciudad, lo que impide el tráfico de vehículos. Y es que no solo estos climas estuvieron afectando territorio colombiano, pero también la República Dominicana, sus diferentes ciudades y provincias se vieron afectadas por las fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones en muchísimos espacios. De hecho, su presidente Luis Abinader tuvo que llegar a diferentes lugares en donde lamentablemente hubo mucha afectación y también en muchos de estos hogares hubo lamentablemente personas que fallecieron. En un abrir y cerrar de ojos, los torrenciales aguaceros afectaron viviendas y comercios, pero sobre todo el tráfico vehicular, ya que cientos de personas quedaron varadas dentro de sus vehículos, algunos de los cuales quedaron bajo agua, colgados y hasta destruidos en su totalidad. Así como lo dijimos cuando pasó el huracán Fiona, le podemos decir también que a todos los afectados en el Gran Santo Domingo lo vamos a hacer. Durante un recorrido el pasado sábado por zonas afectadas, el presidente Luis Abinader calificó como penosa la situación y dijo que ya el gobierno comenzó a enviar ayuda a los damnificados. Hay 15 puntos afectados, en cada uno de esos puntos afectados está llegando comida, en cada uno de esos puntos afectados está llegando materiales de construcción. Ante la cantidad de vehículos de motor que resultaron afectados, el gobierno dispuso que la Superintendencia de Seguros trabaje junto a otras instituciones del Estado y las aseguradoras privadas para acelerar el proceso de recuperación monetaria que se paga por los daños. Ya las compañías aseguradoras estaban planificando la respuesta que tenían que dar con las pólizas contratadas con sus clientes. Los corredores de seguros, que son las personas que venden las pólizas, también han estado reportando los daños que han tenido sus clientes. La dimensión de los daños para muchos deja al descubierto la deficiencia del drenaje pluvial del país. ¿Y qué tal esta historia que les vamos a contar a continuación? En México, una joven tuvo que lanzarse literalmente de un auto y lastimosamente falleció debido a que el taxista que ella estaba utilizando decidió tomar otra ruta que no era la habitual, pues allí, desafortunadamente, su familia ya ha pedido la aclaración de este hecho y en este momento las autoridades lo detuvieron. En este taxi iba a bordo Lidia Gabriela, por calles de la alcaldía Iztapalapa. Fueron sus últimos minutos de vida. La tarde del 1 de noviembre, escribió a su novio que la unidad se salió de ruta y pretendía cobrarle más. Estas son las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del momento en el que el miedo la hizo arrojarse de la unidad en movimiento.
La joven de 23 años murió de inmediato al golpearse en el pavimento. De acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, hay testigos que revelaron que cuando el taxi estaba en las inmediaciones del Metro Constitución, sobre Calzada Ermita Iztapalapa, Lidia Gabriela gritaba desesperada pidiendo auxilio. El chofer de la unidad aceleró y ella se lanzó hacia su muerte. Este sábado, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al taxista presuntamente implicado en la muerte de Lidia Gabriela, en la avenida Tláhuac y San Francisco de la colonia Granjas Estrella, en Iztapalapa. Se trata de Federico B., de 51 años de edad, pero quien también tenía una licencia de conducir a nombre de Fernando Velázquez. Estaba a bordo de una combi con otro sujeto de nombre Israel, en poder de 20 dosis de marihuana. Ahora este taxista deberá responder por la muerte de Lidia Gabriela, una joven oriunda de Tampico, Tamaulipas, estudiante del último semestre de finanzas, a quien su familia mandó a la capital para alejarla de los peligros de su ciudad. Nos vamos ahora a territorio peruano, pues un centenar de turistas y también de peruanos estuvieron retenidos por una comunidad indígena. Gracias a la rápida acción de las autoridades, lograron rescatar y traer de nuevo a tierra a un total de 112 turistas de diferentes nacionalidades que se encontraban retenidos. Cuando por fin llegaron a la ciudad de Nauta, tras más de 12 horas navegando, los rostros eran de alivio y alegría. Contentos, ya estamos llegando ya a Nauta. 2 horas antes, a las 8 de la mañana, la embarcación que había sido retenida por comuneros de Curinico aún no llegaba al puerto de Nauta, lo que causó gran preocupación. Un equipo de Latina siguió de cerca la travesía de más de 100 turistas, con nacionales, pacientes enfermos y niños, hasta este momento en que la policía se embarcó en deslizadores para darles el encuentro en vista del retraso. Tras 2 horas recorriendo el río Marañón se pudo ver la embarcación, algunos aún con el rostro de tensión que rápidamente cambió en sonrisas. La policía los custodió hasta la ciudad de Nauta, donde lo primero fue que médicos vieran a los pacientes enfermos. Una ambulancia los esperaba en tierra, igual que buses de la policía guardaban para trasladarlos a la ciudad de Iquitos. Realmente esto ya va a quedar en el recuerdo marcado para toda su vida. En estos momentos vamos a hacer traslado, ¿no?, de las personas, tanto de los turistas nacionales y extranjeros. Vamos a priorizar, tenemos el bus de la Policía Nacional, ¿no?, el cual vamos a priorizar en traslado de las personas con discapacidad y adultos mayores, ¿no? Puedo presenciar, fue realmente traumático y delicado, muy feo lo que se vivió. Muchas gracias. Pero entonces aún esperaban la llegada a Nauta de otras 2 embarcaciones de carga y pasajeros. Serían 40 tripulantes de estas embarcaciones, mientras comunidades del Marañón esperan la instalación de una mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo. Entre tanto, en Costa Rica están en este momento hablando con las autoridades de la preocupación que sienten por el tránsito de muchas personas procedentes de Venezuela, pero también que han llegado hasta la frontera con los Estados Unidos y que han tenido que retornar hacia Costa Rica. Según lo que han indicado, pues ellos no tienen la parte económica estable para poder recibir a más cantidad de migrantes que están buscando un mejor futuro. Las hermanas María Ángel y Mari Portillo, originarias de Venezuela, llegaron a Costa Rica hace 2 semanas. Desde entonces salen a las principales avenidas de San José en busca de apoyo económico. Pedimos colaboraciones a las personas que están en los autos que se paran o los transeúntes que pasan por la vía. Al atardecer saben que es momento de regresar al refugio, ubicado en la parroquia Cristo Rey, donde reciben alimentos, frazadas y un colchón para pasar la noche. Bueno, gracias a Dios que aquí en el albergue pues tenemos la comida y un techo, por lo menos no estamos durmiendo en la calle como muchas personas. Las hermanas Portillo relatan que su meta era llegar a Estados Unidos. Sin embargo, tras conocer la nueva política migratoria de la Casa Blanca, frenaron su viaje hacia el norte. Por el momento estamos tratando de subsistir acá, en Costa Rica. María Ángel explica que solicitó refugio en Costa Rica, pero el permiso de trabajo podría tenerlo hasta el mes de febrero del próximo año, una situación que le preocupa. Las autoridades nos explicaron que sin ese permiso de trabajo prácticamente no podemos hacer nada. A las hermanas Portillo las acompañan 5 niños, lo que las preocupa aún más
sobre todo cuando les toque salir del albergue donde se encuentran. Necesitaríamos por lo menos empleo, un lugar donde vivir, entonces sí necesitaríamos ayuda. Retornar no es una opción para esta familia. Yo pienso estar acá, nosotros pensamos quedarnos acá a ver qué se puede resolver, qué podemos solucionar. La misión primordial de estas hermanas es el bienestar de sus hijos e hijas. Que los niños vayan al colegio, coman sus 3 comidas, una vida normal. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que el reto de su país para enfrentar la migración es enorme, pero harán todo lo posible por asistirlos. Ayudarlos, como nos obligan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas puramente humanitarios. Economistas ven poco probable que Costa Rica pueda afrontar la crisis humanitaria de los venezolanos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Liga Sons anuncia su campaña de fin de año. Noite me queda papel cubo, pero mi me manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada de solo plan queda chat pa bonfada. O hybrid tu coste solo paquete e queda claro aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Di ko may suota kay baby kidin? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, manem, mas bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. 15 camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Botar outra saco, tur aia para detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo bom de gente homem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente homem tem célula de câncer na próstata, mas no tudo, a célula aqui está agressiva. Câncer de próstata está tratável, basta o guarda diagnosticar e tratar no tempo. Um simples teste de sangue na laboratório MedLab, de qual mide o nível de PSA por evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com um teste de laboratório para controlar o nível de PSA para somente 46 florins e 50 cents. Se botar arriba 50 anos de idade, ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de uma família. E se você não quer ser para você, faça para a família. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Liga Sons, el supermercado número 1 de Aruba, recientemente lanzó su gran campaña de fin de año en donde todos ustedes van a poder participar y el premio mayor son 10,000 florines para disfrutarlos en vacaciones. Este año otra vez tenemos una campaña diferente, completamente diferente de lo que teníamos el año pasado, pero
aún más grande y con mucha emoción. Este año tenemos Lenny's Holiday Bingo. Para los que no saben, Lenny es nuestra store manager aquí en Leon Sons, que todas las conocen, y ella es la que les invita a todos los clientes que vengan y participen para el juego de bingo que tenemos, que es muy fácil participar aquí en Leon Sons para ganarte tus premios con el bingo. Bueno, comenzamos ya el viernes 4 de noviembre, así que para participar, como dije, es sumamente fácil. Vienes, haces tus compras aquí y consigues este librerito de bingo que tiene 3 tarjetas de bingo. Este tarjeta de bingo es gratis y consigues un número, un sticker, un número de bingo con cada 20 florines de compras aquí en Leon Sons, o comprando las marcas participantes que ven en pantalla, que ahí mencionamos todos los marcas participantes, y estos también los pueden ver en nuestras redes sociales o también en nuestra página web, que es leonsons.com o shop.leonsons.com. Como esto funciona es que cuando tú tienes tu tarjeta, vas a tener 3, pero cuando tienes uno de los 3 llenos con todos los stickers, tú lo vas a poner en el tómbola. Y así todos los viernes vamos a estar sacando ganadores. Y los premios que vamos a estar regalando son diferentes premios, como cenas para 2 en diferentes restaurantes. Vamos a tener laptops, vamos a estar dando teléfonos, televisores, gift certificates. O sea, hay una variación muy grande de premios durante estos 2 meses. Y al final de la campaña vamos a escoger 10 ganadores, que de los 10, 5 van a ir a la competencia, que es el carrito, que van a estar concursando con el Shopping Spree aquí en Leon Sons, y va a tener un elemento de bingo este año, así que el que se gana la carrera de los garroshis, como decimos, se lleva el premio grande, que es el premio grande es de 10,000 florines, que te regalamos para así puedas organizar y celebrar tus vacaciones, y eso lo estamos regalando junto con Maduro Travel aquí en Aruba. Así que si eres el ganador mayor, te llevas 10,000 florines para planear tus vacaciones. Invito a todos, no solamente de mi parte, pero también de nuestra store manager de Lenny, las que le está invitando a todos a venir a jugar su bingo que ella tiene planeado para estos 2 meses. Participar es sumamente fácil, busca tu tarjeta ya y así vas colectando con cada 20 florines, o comprando las marcas participantes, vas colectando y tú puedes ser uno de los ganadores todas las semanas aquí en Leon Sons. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes, como siempre, por su fiel sintonía. Recuerde que nos puede seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.